Que Dios les bendiga, queridos, amados hermanos. Es una bendición, un gustazo estar con todos ustedes en este miércoles 14 de diciembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales La Visita Esperada. Hoy es el día 18 y el devocional de hoy se titula Cumplidor de Promesas. Cumplidor de promesas es nuestro Dios y la promesa más grande jamás cumplida es el nacimiento del Señor Jesucristo. La Navidad, básicamente, en esta temporada de Adviento celebramos que se cumplió la promesa que había sido prometida desde la prehistoria, literalmente miles de años antes de Cristo. Se había dicho que iba a venir un descendiente de mujer, una semilla de Abraham, un Mesías del linaje de David, Salvador, que iba a venir pues a cumplir las promesas de Dios, a traer el reino de Dios, a restaurar el poder del pueblo de Dios, pero no un reino de espadas terrenal, político, no un poder para dominar y conquistar a otros pueblos, sino un reino que nace en el corazón de las personas y que su poder más grande es el amor sacrificial y la entrega que se demostró en el sacrificio de ese rey precisamente que vino, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que nació en un pesebre rodeado de animales, en la humildad, lejos de los reflectores, porque así es el reino de Dios, porque así es nuestro Señor. No piensa como nosotros, no piensa en términos humanos, sino de manera mucho más profunda, mucho más grande. Y esas son las promesas cumplidas de nuestro Señor Dios que envió a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir hoy, mis hermanos, al último de los salmos mesiánicos, no el último de los salmos mesiánicos en la Biblia, hay muchos otros, no los estudiamos todos, pero el último que vamos a estudiar en esta serie de devocionales, que es el Salmo 132. Recuerden que estos salmos mesiánicos pues hablan de nuestro Señor Jesucristo a través de hablar de los reyes y de la protección y la grandeza de Dios en su pueblo, a través de sus reyes, apuntan hacia algo lejano en el futuro para ellos, en el pasado para nosotros, que es el nacimiento de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, gracias por estos salmos mesiánicos que hemos estudiado durante pues algunos días, Señor, y gracias por recordarnos en tu palabra que tú siempre cumples tus promesas y que no hay plazo, Señor, que no se cumpla en ti. Estamos seguros que siempre cumplirás lo que prometes, Dios mío. Permítenos descansar en esa verdad, Dios, confiar que así como fuiste fiel en el pasado, serás fiel en el presente y serás fiel en el futuro, Dios mío. Gracias, gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer el Salmo 132 y vamos comentando. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Esta es una oración a Dios, una oración eh, pues muy sentida, muy del corazón. Y es una oración que hacía el rey probablemente, que hacía el salmista, que hacía el pueblo en general, para pedir a Dios que se acuerde pues de su pueblo, y específicamente en este sentido lo hace refiriendo al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén había sido ideado por David, aunque a David no le fue posible construir el templo de Jerusalén, el famoso templo de Salomón, sino a su hijo precisamente, a Salomón, pero fue David el que tuvo la idea y que tuvo el deseo. Y entonces cuando el pueblo se encontraba en dificultades, cuando el pueblo se encontraba, digamos que en aprietos, porque venían otros pueblos, otros reinos, otros imperios que querían conquistar al pueblo de Dios, ellos oraban y decían, Señor, acuérdate cómo prometiste a David y cómo David se esforzó por tener un templo, una casa para Jehová, Señor, y acuérdate las promesas que tú hiciste a David y a Salomón cuando construyeron el templo, que tú nos ibas a proteger, que tú ibas a estar aquí. Mis queridos hermanos, podemos venir a Dios y decirle eso, Señor, acuérdate de tus promesas. Cuando estamos en dificultades, te pregunto, ¿estás en dificultades? ¿Estás en problemas? ¿Estás en situaciones difíciles? Puedes orar así, Señor, acuérdate. Y esta es la primera enseñanza, escucha bien. Dios no se olvida de sus promesas. Mi querido hermano, Dios no se olvida de sus promesas. A veces nos parece que sí porque tarda, pero Dios nunca tarda, siempre llega en el momento esperado. A veces tarda más de lo que yo quisiera, a veces tarda más de lo que tú quisieras, pero no tarda, no tarda, llega en el momento justo, porque Dios no se olvida de sus promesas. Tardó siglos en llegar el Mesías. Abraham le tardó 25 años en cumplir la promesa de que iba a tener un hijo. Y a veces tú y yo nos desesperamos cuando ya lleva 2 meses sin respondernos Dios a nuestra oración.
Mi querido hermano, Dios trabaja a fuego lento, pero los platillos a fuego lento quedan mejor. Así es que confía en Dios porque Dios no se olvida de sus promesas. Vamos leyendo lo que sigue y vamos encontrando la siguiente enseñanza. Dice así, Salmo 132, versículo 6. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Efrata es Belén, mi querido hermano, es otro nombre para la ciudad de Belén, donde nació David. De ahí era la familia de David, sus antepasados, Isaí, Obed, Boz, Ruth, ¿se acuerdan? En la ciudad de Belén es que nació David. Entonces, dice aquí el salmista, dice, lo oímos en Efrata, lo hallaremos en los campos del bosque, estaremos en su tabernáculo, nos postraremos al estrado de sus pies. Aquí el salmista está haciendo referencia a la ciudad donde nació David para recordar a Dios sus promesas que le hizo David. Pero por supuesto que ustedes y yo, que conocemos la historia de Jesús, no podemos no pensar en que esto habla de Jesús, que también nació en Belén, que también nació en la ciudad de David, en Belén, Efrata, y es donde Dios cumplió su más grande promesa. Seguimos leyendo, versículo 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor a tu siervo David, no vuelvas de tu ungido el rostro. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Mi hermano, Dios no se retracta, Dios no se olvida. De tu descendencia pondré sobre tu trono. La descendencia de David estará sobre el trono de David. Y por supuesto, Salomón estuvo en el trono y los hijos de David estuvieron en el trono por siglos, pero llegó un día en el que ya no había trono de David, ya no habría reino. Y esta promesa se cumplió para siempre en Cristo Jesús, que no se sentó en ningún trono físico, pero que es el rey del universo y que se hizo rey, mis queridos hermanos, viniendo a esta tierra, predicando su evangelio, muriendo por nuestros pecados y resucitando con poder. Y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, de los que están arriba en el cielo y de los que están abajo de la tierra y de los que están en la tierra, confesando que Jesús es el Señor. Sigue diciendo, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Y así fue por un tiempo, pero resulta que no para siempre. ¿Por qué? Porque no obedecieron la voz de Dios. Porque muchos de los hijos de David y el propio David, pues se olvidaron de Dios y el pueblo entero se olvidó de Dios. Y por eso Dios mandó juicio sobre este reino, sobre su propio pueblo. Pero no los desechó para siempre. Dios los juzgó y los disciplinó como un padre disciplina a sus hijos, pero no los dejó de amar, ni dejaron de ser sus hijos, mis queridos hermanos, porque Dios les envió a Jesús. Leí esta frase hace poco que me encanta. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres puedan llegar a ser hijos de Dios. Qué bonito. Él vino justamente para que podamos ser hijos de Él, para que podamos ser su pueblo, para que podamos estar cerca de Él y seguir siendo su pueblo. Así es que, mi querido hermano, esta es la segunda enseñanza. Dios nos volverá a dar vida. Dios nos volverá a dar vida. A veces caemos, a veces estamos alejados, a veces estamos deprimidos, tristes, decepcionados. Dios envió a su Hijo para que salgamos de ahí. Dios envió a su Hijo para que volvamos a tener vida, para que se reavive nuestro corazón, se reanime, para que haya un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Mi querido hermano, la Navidad es Dios cumpliendo su promesa para que vuelvas a tener vida. Y termina el Salmo, versículo 13, diciendo así, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Sión es Jerusalén. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Escuchen esto, haré retoñar el poder de David. ¿Qué es eso? Es Cristo Jesús el que viene no solo a retoñar a David, sino a darle sentido a toda la historia de Israel, a cumplir toda la ley, a cumplir todas las promesas de Dios. Y termina diciendo, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. No cabe duda que está hablando de Jesús y de Jesús como rey, de Jesús como el que vino a dar bendición al mundo, paz en la tierra, buena voluntad. A eso vino Jesús, a dar buena voluntad, a dar vida. Tres enseñanzas hemos dicho hoy. Dios no se olvida de sus promesas. Dios nos volverá a dar vida y Dios nos colmará de bendiciones. Él vino a eso,
a traer paz, a traer buena voluntad, a traer bendición. Creamos en Cristo Jesús, porque en Él Dios es un cumplidor de sus promesas. Esto lo ha dicho y podemos confiar en Él porque lo cumplirá. Gracias, Señor, porque podamos confiar en tus promesas. Gracias por esas bendiciones que viniste a traer en Navidad. Permítenos creer en ellas, Señor, y vivir por ellas. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.